Amados hermanos, amadas hermanas, saludo fraterno de bienvenida para todos mis hermanos en la cátedra vocería de hoy domingo 26 de junio del 2022. Hoy es día 7, mes 10, año 111 de la nueva era. La bienvenida la damos en nombre del hoy nuestro Padre y de los consejos superiores del gobierno del espiritismo, en el marco del Consejo Supremo para la Tierra, del Espiritismo Luz y en esta carrera bonita que hacemos del estudio del Testamento Secreto de Abraham, contrato de Dios y los hombres. Se lo encuentra en el Código de Amor Universal, tomo primero, amados hermanos, capítulo primero. Vamos a recordar los artículos, llamémoslos así, puntos del testamento hasta llegar a lo que corresponde al estudio de hoy. Dice 1. Elí 1, Creador universal, no tiene principio, es eterno. Los hombres son sus hijos y Él es su herencia. 2. Los mundos son infinitos y el hombre ha de vivir en todos los que hoy existen, pero la creación sigue y no se acaba. 3. Todos los mundos se comunican unos con otros en amor y justicia, y Elí en ellos se engrandece. 4. Todos los hijos de Elí que llamáis ángeles, hombres fueron, porque yo hablé con Noé que parecía ángel, porque yo hablé con Adán y parecía ángel, porque yo hablé con Eva y la vi parir un Salvador, y es un hijo de Elí que ya vivió en otro mundo. 5. Yo soy de la raza de Adán, y mis hijos son de la raza de Adán, que tienen que salvar a la raza primera que pobló la tierra, porque Adán y su familia vino con luz y sabiduría de Elí. 6. Elí habla a los hombres o los espíritus de los hombres, que parecen ángeles, porque tienen luz del sol. 7. Y cuando me habló Adán, que era ángel, vi muchos espíritus que fueron hombres y eran negros de hollín, y boca y ojos tenían de fuego, y los llamé demonios, porque hacían el mal. Y el punto para hoy es, y esto lo han visto los egipcios y los de otras tierras, y lo han creído dioses y demonios, y los demonios que fueron hombres pelean con los hombres, y los hombres no los ven, y sus obras no las ven, porque les dan placer a la carne. Amados hermanos, en este punto, y que es de complemento a lo que ya venimos de los puntos anteriores estudiando, cómo la acción del espíritu, para bien o para mal, está presente en lo que corresponde al grado que teníamos cuando se da este testamento, el grado de la familia de este mundo, para ser más precisos. Mundo de expiación,
pues ahí había entablada una lucha de los espíritus que ingresan al mundo por cuenta de haber renunciado a permanecer en Neptuno después del juicio de mayorías que les correspondió a ellos allá. Un grupo importante de espíritus llegan desplazados de Neptuno aquí a la Tierra, pero su número con respecto al que encontraban en la tierra de la familia que primero pobló este mundo no se comparaba. Era una fracción respecto a la cantidad original de espíritus que componen la familia que primero pobló la tierra. Se vieron en una relación de fuerzas muy inferior a la que traían, por muy supremáticos que eran en Neptuno. Y en cuestión de muy corto tiempo, renuncian a su postura con la que salieron de Neptuno y llamaron la atención dónde y desde dónde se administran los mundos para el plano primero, Sion. Ya sabida de la situación incómoda que se encontraban los de la familia desplazada de Neptuno, le es asignado un maestro de la creación para que se encargara del asunto. ¿Cuál era? El hermano que en este caso toma las riendas de este mundo, iba a tomar las riendas de este mundo, pues el que mejor los conocía, el juez de vivos y muertos allá como dice la advertencia que hacía Jesús de Nazaret en su época. Hermanos, recibe el encargo el juez de Neptuno, ingresa con un grupo importante de misioneros de la verdad que todos estaban, o sea, de los que acompañan al encargado de los asuntos de la tierra, venían de Neptuno, incluyéndolo a él, siendo el juez de Neptuno. Bueno, estos son puntos ya tratados, pero que van a ingresar de nuevo para explicar el fenómeno que se presenta de la acción de los espíritus, ya sea para bien, ya sea para mal. Pero igual, los fenómenos que ocurren en el mundo respecto a los vinculados para desarrollar progreso en el caso de los misioneros, asimilarse a la ley en el caso de los desplazados de Neptuno y los que van a ser regenerados, corregidos. Se establece ahí una lucha, y la lucha se da sin cuartel. En el caso de los misioneros de la verdad, para no fracasar en su objetivo de regenerar el mundo, y en la contraparte, esa guerra sin cuartel la entablan a muerte y
son mis hermanos que en el punto 7 de este testamento son los que están descritos como negros de hollín y que son llamados demonios porque hacían el mal. Entonces hay dos aspectos de la vida de los espíritus en esta lucha, que, bueno, la describimos que inicia 58 siglos atrás con la intervención del encargado del mundo y los misioneros de la verdad que le acompañan. Y sobre esas categorías están. Los que hacen el bien son llamados ángeles. Son los misioneros de la verdad. Y se hacen descripción de ellos, como por ejemplo cuando dice, cuando me habló Adán en el punto 7. En el punto 6, cuando dice que parecen ángeles porque tienen luz del sol. En el punto 5, cuando se refiere a Adán y la raza que le hereda al mundo, los llama que son de luz y de sabiduría. Y en el punto 4 ya tiene la especificación de ser ángeles, como Adán, como Eva y el Salvador que vio parir el padre de Eva. Entonces, desde el 4 hasta el 7, lo que hemos estudiado hasta ahora, vemos dos aspectos de la acción de los espíritus. Repito, para la categoría en que nos encontramos en la tierra cuando se ingresa a este mundo por parte de los misioneros de la verdad para regenerarlo. Los que vienen a regenerarlo son espíritus de luz, que se ven como ángeles, como lo está escrito en el mismo testamento. Son de amor, de sabiduría, de luz. Y la otra categoría son los que resisten a la regeneración, sobre todo lo más recalcitrante. Entonces, los más recalcitrantes, descritos como demonios porque hacían el mal, de acuerdo al punto 7, hombres fueron. Y desde el estado libre, como demonios que hacen el mal, o sea, su comportamiento en el mal les da la categoría de demonios, pero son espíritus de la misma naturaleza que la de los ángeles. No abundo más sobre ese punto, porque más adelante este se desarrolla en sí mismo para explicar más la relación que existe entre los ángeles y los demonios. En el lenguaje de cómo es que se ven los que muestran la luz, su vibración de amor, su sabiduría, pues son los ángeles. Los que hacen el mal, tanto material como espíritus humanos, pero continúan haciendo el mal como espíritus
libres. Ellos se muestran los más recalcitrantes, que de sus ojos y de su boca se ven agresivos, o sea, boca y fuego, boca y ojos tenían de fuego en la descripción del punto 7. Y su forma de actuar es la de aquello que decimos, tiran la piedra y esconden la mano. Pelean siendo espíritus humanos y siendo espíritus libres, incitan al mal a los que están viviendo la vida de espíritus humanos, pero consumido en sus más bajas pasiones. Y los encarnados, los espíritus humanos, no los ven, no sabe quién es el que lo está chuzando para hacer el mal, cometer crímenes de todo tipo. Y la acción de los demonios que en estado libre son inquietísimos. Los encarnados, los espíritus humanos, no ven sus obras. ¿Por qué? Aquí lo da la explicación. Bueno, sus obras no las ven porque les dan placer a la carne. Y es ahí donde está el meollo de la conflagración en la que vivía la humanidad. Porque no eran solo aquellos espíritus humanos que viven del placer de la carne, sino que hay quienes los estimulan a caer en el error y viejas deudas de unos contra otros las promueven. A eso le llamamos antagonismos, que los encuentran en la materia, y eso está explicado en el Conócete a ti mismo, donde corresponde, de dónde viene el mal. Busquen esa cátedra de la colección de cátedras del Conócete a ti mismo, ya finalizando de las más de 850 cátedras, vocerías que están ahí subidas en la herramienta de Mega. Y sobre el mal, ¿de dónde viene el mal? De los antagonismos de la materia. Pero ellas por sí solas no accionan para hacer el mal. Es quien los está estimulando. Por favor. Aquí tomamos un ejemplo contemporáneo que es de actualidad. Lo que ocurre en Ucrania. Veamos este fenómeno en su descripción. Hay buena documentación sobre este punto, como para 2013, por decir un año muy cercano a los eventos. En el 2013, Ucrania vivía en una relativa paz. ¿Y dónde estaba la paz ahí establecida?
en que tenían un presidente, un líder de territorio y nación, que tenía muy buenas relaciones con Moscú, con Rusia. Y esas muy buenas relaciones son de tipo histórico. Y es la que ambas naciones, la una bastante grande, por extensión es el territorio, nación más grande del planeta, Rusia, que con Ucrania y otros países frontera de Rusia pertenecieron a una nación territorialmente mayor, la que se conoce como la Unión Soviética. Mis hermanos que nacieron después del año 1991, es bueno que se den un paseo por de geopolítica, cuál era la situación de Europa con una gran nación que surgió en 1917. Estamos hablando de la Unión Soviética. Los países o los territorios o las repúblicas que la componían antes de desintegrarse no son las mismas con las que arrancaron en 1917. Ellas se fueron conformando como Unión Soviética. Bien, así que Ucrania, la población de Ucrania, tenía una bonita afinidad con Rusia durante todo el siglo XX. Es más, lo que hoy se conoce como la región del Donbass, la gran mayoría, si no todos, son descendientes de rusos, de rusas. Y había entonces una buena población en el este de Ucrania como para tener razones de tener buenas relaciones con Rusia. Lo hacemos esta descripción para mis hermanos que en 5 siglos, la mayoría, si no todos, son los que vivirán, o mejor, están viviendo hoy en la tierra. Y cuando escuchen estas cátedras en 5 siglos, les va a sonar. Y van a sentir una conexión con estos territorios que probablemente los involucrados hoy en este fenómeno que estamos describiendo, en la influencia que hacen los espíritus, para bien o para mal, para hacer el bien o para hacer el mal. Entonces, encontramos una Ucrania relativamente pacífica para el 2013. Por favor, vayan en el año 2014, cuando es que tumban, le hacen un espacio vacío al entonces presidente de la Ucrania pacífica hasta el 2013. Es bueno que se den cuenta, mis hermanos, que Ucrania toda la vida no estuvo con los problemas que tiene ahora. Entonces, ¿cómo aparecen? Ahí es donde entra en escena lo que en el mundo se dio 58 siglos atrás, una lucha entre el bien y el mal. Y en el mal
encontramos este ejemplo de cómo es que funcionan los espíritus para provocar el mal, los conflictos. Y es ahí cuando entra en escena la acción de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde la embajada norteamericana en Kiev, capital de Ucrania, se venía desarrollando acciones encubiertas, de las cuales la CIA norteamericana es especialista en realizar acciones encubiertas, y les metieron cuento a un sector que ellos saben existe en toda Europa, existe en Estados Unidos. Es un comportamiento común de hermanos que son proclives a ser extremistas por razones de nacionalismo. En Estados Unidos se vieron para cuando el Congreso de Estados Unidos en el 2021, para enero del 2021, se opusieron a que fuera ratificado nuestro hermano hoy presidente de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Quiénes son los que surgen ahí? Y cosa insólita, cosa que no pasa nada en Estados Unidos. Hombres y mujeres armados con fusiles de largo alcance en las inmediaciones del Congreso de los Estados Unidos. Las consecuencias de esa permisividad que existe por parte de las instituciones en Estados Unidos las vienen sufriendo por décadas con esto, que resulta alguien moralmente, espiritualmente desestabilizado, coge un arma. En muchos casos se ven menores de edad y entran a un colegio y empiezan a disparar por razones, las que fueran, ninguna se justifica para masacrar gente inocente en los colegios. Pero es resultado de eso anacrónico, descompuesto que tiene la sociedad de Estados Unidos. Como básicamente la nación se construyó, sobre todo en el oeste americano, con un revólver en el cinto y un rifle en la mano. Y de ahí surgieron organizaciones que defienden la política de, con solo tener el pasaporte norteamericano, una tarjeta que dan también, que indica que es estadounidense, mayor de edad, y ya. Le pueden vender un fusil como usted ir a comprar una manzana en un supermercado o una aspirina en una droguería. Así que esa belicosidad de los Estados Unidos de Norteamérica está en la forma de ser cotidiana de los hermanos estadounidenses.
para hablar de esto de poder o de poseer armas de grueso calibre en sus casas. Entonces, los estadounidenses tienen una política de belicosidad del orden exterior y a través de las embajadas, lo que hicieron en el continente americano, desestabilizar gobiernos y generaban el caos, lograban tumbar gobiernos, lo que se llama golpe de Estado. Y eso fue lo que lograron en Ucrania para el 2014. Le hicieron un golpe de Estado al presidente que tenía en relativa paz a nuestros hermanos de Ucrania. ¿Por qué? Porque tenía muy buena relación con Moscú, con Rusia en general. Podían desplazarse de un lado a otro en todo el territorio ucraniano, aún pasar a Rusia. Y desde la embajada norteamericana hay una dama estadounidense que trabajó desde el territorio ucraniano sin que la pillaran pues públicamente, tanto así que, mire, tumbaron al gobierno del momento, detectando dónde estaban los ultranacionalistas y dándoles a ingerir la píldora del odio ultranacionalista. Y lo encontraron, el caldo del cultivo está en todo lo que es Europa. En Alemania, allá encontramos, pero durmientes que llaman, durmientes. El fenómeno nazi no ha terminado. Lo que pasa que fue tan grave lo que cometieron los nazis que provocaron esa conflagración de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahí están latentes en Ucrania. Entonces, hay quienes, a sabiendas del mal que van a producir, les meten cuento a los ultranacionalistas, les estimulan viejos odios contra los rusos, porque fueron los rusos quienes vencieron a los nazis ucranianos, cuando estaba el ejército alemán allá, que se había tomado Ucrania para ya pasar derecho a invadir Rusia. ¿Cómo la volvieron? Los mismos rusos actualmente ven una profunda diferencia entre Napoleón y Hitler. Mientras Napoleón no entraba a destruir a su enemigo, los alemanes, dirigidos por Hitler y su locura, entraban a exterminar lo que oliera a judío, por aquello del odio, ¿recuerdan? Ancestral, en la que ellos se consideraban raza pura para hablar de los nazis. Bien. Entonces, lograron
inocularles el gusano detractor, el veneno a estas almas que estaban ahí, espíritus humanos, durmientes, tranquilos, nazis sí, ultranacionalistas también, pero vivían la cotidianidad en santa paz con el resto de nuestros hermanos ucranianos, sobre todo los del este de Ucrania, con fuertes lazos, fuertes vínculos con Rusia. Y se dejaron cuentear de los que hacen el mal y sus obras no las ven, porque andan distraídos también en los goces de la materia y no se dan cuenta que el que los está empujando los está llevando a un precipicio y luego los sueltan y luego dan vuelta para no mirar el desastre que han hecho. En el caso que nos compete, Europa, parte de esta catástrofe que ya están viendo las consecuencias de dejarse cuentear de nuestros hermanos que controlan, no importa el presidente, las instituciones, y miran dónde es que son inquietos, no viven en paz consigo mismo, necesitan de estar buscando bronca. A esto se le llama buscando conflicto, estimulando los antagonismos. Y vea que no son los estadounidenses los que están poniendo las víctimas de lo que está ocurriendo en Ucrania, es la forma de actuar de los negros de hollín, de los que hacen el mal, que son llamados demonios. Hoy todos, hermanos, que están en ese tipo de comportamiento, exclusivamente viviendo la vida de espíritus humanos. Por eso, al final, se descubre la maldad. Porque cuando era a nivel espiritual, en la que convivían los que hacen el mal y los que hacen el bien, en el espacio, o sea, como espíritus humanos, o mejor, como espíritus libres. Y la lucha se mantenía también a nivel espiritual, como espíritus libres. Porque también se vive la lucha espiritual en lo material, como espíritus humanos. Hoy no debería de haber razones para vivir en conflicto. Pero como hay de quienes heredaron de aquellos que eran supremamente recalcitrantes y ya no están en el sistema de la tierra, las mañas les quedaron a aquellos que todavía disfrutan haciendo el mal. Y arman un zafarranchos, crean una caldera de odios de los que ellos no se ven directamente afectados. Es como actúan los que aún quieren comportarse como demonios, espíritus humanos,
que no los sacia el placer de la que viven en la carne. Da pena con el pueblo de Ucrania, pero miren, los cogieron de conejos de Indias. ¿Y cuál es el objeto de los Estados Unidos? Bueno, el objeto es OTAN, la organización del Tratado del Atlántico Norte que surge después de la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. Y la OTAN presionando a los antiguos estados que pertenecieron al Pacto de Varsovia. Ya los coparon todos con la excusa de ampliar la Unión Europea. Recuerden que la Unión Europea, cuando surge, no eran el mismo número de lo que son hoy 27 territorios, naciones europeas que conforman la Unión. Pero resulta que a medida de que van sumando países del antiguo pacto de Varsovia, que surgió de la Unión Soviética para protegerse de lo que todavía hoy se llama la OTAN. El Pacto de Varsovia desapareció con la Unión Soviética. Entonces, a medida de que se van sumando territorios a la Unión Europea, existe la regla de que ahí también llega la OTAN. La OTAN con sus misiles de largo alcance para mirar hacia dónde, hacia lo que ellos consideran antiguo enemigo, Rusia, cuando perteneció a la Unión Soviética. Algunos años atrás, desde, este periodo que llevamos del 30 de noviembre del 2010, la Madre María en privado me dijo, quieren la Tercera Guerra Mundial. Y fue en ese momento en el que caía el gobierno democrático de la época en Ucrania, 2014, por cuenta de un golpe de Estado, fraguado ¿por quién? Desde lo escondido, los demonios estadounidenses, y acolitado, respaldado por la Unión Europea. Entonces no se hagan los inocentes ninguna de las partes, tanto de la Unión Europea como nuestros hermanos estadounidenses. Ustedes crearon el conflicto actual y ahora quieren apagarlo con gasolina. Los hermanos estadounidenses, no importa el resultado de lo que quede de Ucrania, a ellos no les afecta. ¿Por qué? Porque están en otro continente, muy lejos de donde producen los conflictos. ¿Quiénes son los paganinis? Los que prestan oídos al mal, los que están propensos al odio, hermanos nuestros que en una vida cotidiana normal, ahí van y pasan desapercibidos, pero si hay alguien que viene y les da manivela al odio, o sea, de por sí son gente buena, trabajadora, digámoslo así,
en santa paz. Pero viene alguien y le escarba de lo que es propenso al odio y ya es carne de cañón, hermanos. Es lamentable. Mire, ese fenómeno es muy triste, hermanos. Lo hemos descrito en Cátedras Vocerías de lo que ocurrió con nuestro hermano que se llama el Iguano, comandante paramilitar de la zona metropolitana de Cúcuta, ¿sí?, donde hoy tenemos la sede del Consejo Supremo para la Tierra, el Espiritismo, Luz y Verdad, porque ahí ha permanecido desde 1954, 20 de agosto, estamos próximos a entrar, ¿no?, a un nuevo aniversario. De 1954 tenemos sede, un aula de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, Cátedra Luz de Sandín. Bien, para la época, en los años 90, nuestro hermano, conocido como jefe paramilitar, con el alias del Iguano, de apellido Valverde. ¿Y quién era él? Antes de hacerse famoso o con un prontuario que él reconoce, tiene a su haber 2.000 asesinatos en la zona metropolitana de Cúcuta. ¿Y cuál es el origen de este hermano? Un joven trabajador antioqueño para la época, camionero, y para esa fortuna de él, llegar a conocer a Carlos Castaño. Y sobre todo ocurre es cuando hay afinidad. El hermano se enamora de las acciones que hace Castaño y lo cooptan. Le dan preparación militar y lo mandaron aquí a Cúcuta con licencia para matar. Y el hermano desató lo peor de él. Qué pesar por él, porque ya está libre, porque él se acogió al proceso de paz, con esto que se le llamó justicia y paz. Y díganme ustedes, con la sociedad colombiana, pues la sociedad colombiana acepta esos términos y no se siente odio por el hermano. Pero 2.000 crímenes son 2.000 crímenes. Así fuera uno solo. ¿Cómo el odio le escarba lo peor del individuo y lo hace cometer tantas atrocidades? Son los espíritus humanos que viven en el mal y se toman aquellos que, por la afinidad que puedan tener, los llevan a que salga lo peor del individuo. Se desatan. Entonces, eso está experimentando hoy Ucrania. Y responsables, bueno, los que están involucrados en el conflicto ahí en Ucrania. Pero los que lo provocaron, por acción u omisión. Lamentable escuchar del líder del territorio nación de Alemania, el canciller Olaf Scholz o
Schulz, de acuerdo como se pronuncia, dijo que las tales crímenes de las autoridades de Kiev contra las repúblicas del este de Ucrania, Donetsk y Lugansk, nunca ocurrieron. Mire, desafortunado, le digo a nuestros hermanos alemanes y alemanas, no es buena noticia que un líder de territorio-nación justifique las atrocidades cometidas por las autoridades de Kiev sobre la región del Donbass y que diga que eso nunca pasó. Cuando lo leo de buena fuente, esto que afirma el canciller alemán Olaf Scholz, desafortunado para el pueblo alemán. No tienen un líder de territorio-nación que merezca serlo. Con eso se desacreditó con la autoridad de este mundo. Y nuestro hermano Olaf Scholz, que apenas tiene pocos meses de haberle sucedido a su anterior canciller, Angela Merkel, no lo reconocemos. Usted, hermano Olaf Scholz, está justificando el extremismo ultranacionalista de los ucranianos que hoy tienen ese desorden adentro, neonazis, y para nada ha servido la historia de la conflagración ocasionada por los ultranacionalistas alemanes, concentrados todos en la corriente nazi. Lamentable. Hoy un líder de territorio-nación que desconozca las atrocidades, el genocidio por 8 años cometidos por los ultranacionalistas neonazis desde Kiev contra su propia población del este de Ucrania, no merecen ser reconocidos por la autoridad de este mundo. Queda pues, a través de todos los hechos de la historia de 58 siglos, en la que se estableció una lucha sin cuartel entre el bien y el mal. Hoy, guardando las proporciones de lo que antes había, todavía está vigente. Y el bien al final triunfa. ¿Por qué? Porque es cuestión de matemática universal, hermano. ¿Dónde está la mayoría? En el universo. Masivamente, absolutamente. O sea, solo marginal es lo opuesto, pero la mayoría están en los que hacen el bien. Y por relaciones de fuerza, el mal está mandado a desaparecer de la tierra, de la faz de la tierra.
nuestros hermanos espíritus humanos que se quieren mostrar como demonios no tienen cabida en la tierra. Y esto ya es fatal. Ya tenemos establecida una línea de conducción entre los espíritus humanos con la gran mayoría de los espíritus libres. Pero eso espera para explicarlo. Tengan todos mis hermanos una feliz tarde. Que la paz y el amor reine en cada uno de vuestros hogares. Pero esta historia continúa.